Hijo mío, hija mía, detén todo por un instante. ¿Sientes esa agitación en tu espíritu? Esa pregunta silenciosa que te haces en la madrugada no es tu imaginación. Necesito revelarte porque tu alma ha estado tan inquieta. Hay un secreto celestial que he guardado para ti, y el tiempo de revelarlo ha llegado. Lo que estás por escuchar no es una casualidad, es una cita divina que cambiará el rumbo de tu historia para siempre. Permíteme hablarle a tu corazón. He observado el caminar de tus días, no como un juez distante, sino como el jardinero que cuida su flor más preciada. Conozco el peso de las responsabilidades que cargas, muchas de las cuales no te correspondían, pero las asumiste por amor. Vi la manera en que tus hombros se encorvaban bajo la presión, mientras una sonrisa adornaba tu rostro para no preocupar a nadie. Para el mundo eres fortaleza, pero para mí eres un alma valiente que necesita mi descanso. Recuerdo perfectamente cada oración que susurraste mientras lavabas los platos, creyendo que nadie te oía. Escuché el clamor de tu alma pidiendo una señal, una dirección, un respiro, y aunque pensaste que yo guardaba silencio, mi presencia te envolvía. Cada vez que sentiste una paz inexplicable en medio del caos, o cuando una idea luminosa te dio fuerzas para seguir un día más. Ese era yo, sosteniéndote en mis brazos, dándote el aliento que necesitabas para no desmayar. También he sido testigo de tu generosidad secreta, ese billete que diste a quien lo necesitaba más que tú, aunque tu cartera no estuviera llena. Recuerdo al colega de la oficina que ayudaste a terminar su proyecto, sin buscar crédito ni reconocimiento. Esos actos de amor puro, invisibles para los hombres, son tesoros que resplandecen en el cielo. Ninguno de ellos ha sido olvidado. Son la fragancia de tu corazón y ha llegado hasta mi trono como un perfume agradable. El mundo te ha enseñado que debes luchar incansablemente por todo, que el descanso es un lujo y que la vulnerabilidad es debilidad. Te has acostumbrado a batallar en soledad, a resolverlo todo por tu cuenta. Pero hoy vengo a romper esa mentira. No te creé para una vida de lucha sin tregua. Te diseñé para caminar de mi mano, para vivir en confianza y para florecer en mi gracia. Esa inquietud que sientes es tu espíritu anhelando volver a casa, a mi presencia. Por eso te he llamado hoy, no para señalar tus faltas, sino para revelarte tu verdadero valor y el propósito glorioso que he tejido para ti. Las piezas de tu vida que hoy parecen un rompecabezas desordenado están a punto de encajar de una manera magistral. Lo que has llamado tardanza, yo lo llamo preparación. Lo que has sentido como soledad, yo lo llamo protección. Ahora estás listo, ahora estás lista para entender y para recibir lo nuevo, la promesa de vindicación. Sé que has sentido el aguijón de ser mal interpretado. Conozco el dolor que causa que tus intenciones sean juzgadas injustamente. Recuerdo esa reunión familiar hace unos años donde ofreciste un consejo con amor y fue recibido con desdén, haciéndote sentir pequeño, insignificante. Callaste para no generar conflicto, pero tu corazón se encogió. Yo vi tu prudencia y tu anhelo de paz. Hoy te digo en donde fuiste juzgado en privado. Yo te daré honra en público de maneras que no esperas. También he visto cómo tus esfuerzos han sido invisibles para aquellos a quienes más has servido. Pienso en todos esos años dedicados a tu hogar, en las noches sin dormir, cuidando a un enfermo, en la paciencia que tuviste
con ese ser querido difícil. Has sembrado amor, servicio y entrega, y muchas veces solo cosechaste indiferencia o crítica, pero cada acto de servicio hecho con un corazón sincero, yo lo he anotado en mi libro. La recompensa no vendrá de ellos, vendrá de mí. Hay una herida particular en ti, la de ver cómo otros reciben el crédito por tu trabajo. Aquella vez en tu comunidad donde presentaste una idea con pasión y fue descartada, solo para que meses después alguien más la presentara con otras palabras y fuera aplaudido. Esa sensación de injusticia te hizo dudar de tu valor. Pero yo te digo, tu valor no lo definen los aplausos de los hombres, sino mi elección sobre ti. Yo te elegí. He observado cómo has perdonado una y otra vez, no porque fuera fácil, sino porque entiendes el poder de la misericordia. Has soltado ofensas que te carcomían por dentro, eligiendo la paz sobre la razón. Esa fortaleza para perdonar que muchos confunden con debilidad es una de las mayores demostraciones de mi carácter en ti. Por cada vez que perdonaste, sembraste una semilla de libertad que ahora estás a punto de cosechar en tu propia vida, rompiendo cadenas. Por tanto, hoy declaro un tiempo de vindicación sobre ti. Las situaciones que te causaron vergüenza se convertirán en plataformas para tu testimonio. Las puertas que se cerraron con injusticia darán paso a portones de bendición que nadie podrá cerrar. Quienes te subestimaron serán testigos de cómo mi mano te levanta, no para humillarlos, sino para que mi nombre sea glorificado a través de tu vida. Prepárate, porque tu historia está a punto de hablar por sí misma, sanando el alma desde la raíz. Ahora quiero que me permitas ir más profundo a ese lugar que rara vez muestras, ese rincón donde guardas las heridas de tu adolescencia. Recuerdo cómo te mirabas al espejo y no te gustaba lo que veías, porque las palabras crueles de otros se habían convertido en tu propia voz interior. Luchaste con la comparación y el miedo al rechazo, construyendo un muro alrededor de tu corazón para que nadie pudiera lastimarte de nuevo. Hoy vengo a derribar ese muro con ternura. Has cargado con una falsa culpa durante demasiado tiempo. La culpa por decisiones que tomaste cuando eras joven e inexperto. La culpa por relaciones que terminaron mal, creyendo que todo fue tu responsabilidad. Quiero que escuches mi verdad. Eu não te culpo. Yo vi tu corazón, tus intenciones, y sé que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Te libero ahora de esa carga. Mi gracia es más grande que tu pasado. Eres libre. Esa máscara de autosuficiencia que llevas también, yo sé lo que esconde. Oculta el miedo a depender de alguien y volver a ser herido. Oculta el anhelo de ser cuidado, protegido y amado sin condiciones. Hijo mío, hija mía, permíteme ser yo quien te cuide. Permíteme ser tu refugio seguro. En mis brazos no tienes que aparentar. Puedes ser tú con tus dudas y temores, y mi amor no disminuirá. Al contrario, en tu vulnerabilidad, mi poder se perfecciona. Sé que hay memorias específicas que como fantasmas aparecen para robarte la paz. Un aroma, una canción, un nombre, y de repente el dolor vuelve a sentirse fresco. No tienes que seguir viviendo así. Hoy, con tu permiso, quiero entrar en esa galería de tus recuerdos. No para que duela más, sino para encender mi luz en cada rincón oscuro. Quiero sanar la herida desde la raíz para que cuando recuerdes ya no sientas dolor, sino la certeza de mi victoria en ti. Esta sanación
es un pacto sagrado entre tú y yo. Y para sellar el inicio de esta obra transformadora, quiero pedirte un acto de fe profundo. Si estas palabras están haciendo eco en tu espíritu, tómate un momento y escribe en los comentarios esta declaración. Señor, abro mi corazón a tu sanidad. Cada vez que alguien lo hace, tejemos una red de oración y apoyo mutuo. Y si deseas seguir recibiendo este alimento para tu alma, te invito a que te suscribas a Luz Bíblica Hispana y actives las notificaciones. Sigamos juntos en este hermoso camino de restauración. Un propósito redescubierto. ¿Recuerdas esos sueños que tenías a los 19 años? Aquel anhelo de aprender a tocar un instrumento, de escribir un libro, de iniciar un pequeño negocio desde casa. Los guardaste en un cajón porque la vida se interpuso. Las responsabilidades, las voces que te decían que no eras capaz, el miedo al fracaso, todo fue cubriendo ese fuego con cenizas. Pero hoy, yo, el que te dio esos sueños, soplo sobre esas cenizas para reavivar la llama. Nuistargi, te resignaste a vivir una vida predecible, funcional, pero sin la pasión que te caracterizaba. Creíste que tu tiempo de soñar ya había pasado, que ahora solo te tocaba cumplir. Pero yo no te diseñé para una existencia en blanco y negro. Te creé para vivir en colores vibrantes. Ese propósito que creíste perdido no murió, solo estaba siendo refinado. El tiempo que consideraste perdido fue en realidad una escuela donde forjé en ti el carácter para manejar la bendición que viene. Sé que te preguntas, ¿cómo, Señor, a mi edad, con mis recursos limitados? Y yo te respondo, no mires tus limitaciones, mira mi poder ilimitado. No te enfoques en tu edad, enfócate en mi tiempo perfecto. Yo no necesito tus habilidades, necesito tu rendición. Dame tus 5 panes y 2 peces, tus pequeños talentos, tus deseos más profundos, y observa cómo los multiplico de una manera que asombrará a todos, incluyéndote a ti. El cómo es mi trabajo, el creer es el tuyo. En los próximos días y semanas, empezaré a poner en tu camino señales claras, una conversación casual que te abrirá una puerta, una habilidad que no sabías que tenías y que saldrá a la luz. Una oportunidad que parecerá demasiado buena para ser verdad. No lo dudes, soy yo, orquestando las circunstancias para alinearte con el llamado que renové para ti. Camina con discernimiento, pero también con audacia, sabiendo que yo respaldo cada paso que des en obediencia. Este nuevo propósito no será una carga pesada, sino una fuente de gozo y energía. A diferencia de tus esfuerzos pasados, donde todo lo hacías con tus propias fuerzas, ahora sentirás mi gracia impulsándote. Habrá facilidad donde antes había lucha y claridad donde antes había confusión. Lo que antes te agotaba, ahora te llenará de vida, porque no hay nada más revitalizante que caminar en el centro exacto de la voluntad de tu Creador. Prepárate para volver a sentir pasión por la vida, la nueva estación de gracia. Esta nueva estación en la que estás entrando se caracteriza por una palabra, paz, pero no la paz como el mundo la da, que depende de la ausencia de problemas. Te estoy dando mi paz, una paz sobrenatural que protegerá tu corazón y tu mente, incluso en medio de la tormenta. Sentirás una calma y una confianza que no tendrán explicación lógica. Esa paz será tu ancla y el testimonio más claro para quienes te rodean
de que caminas conmigo. También verás una restauración en tus relaciones. Esas fracturas familiares que tanto te duelen, esas amistades que se rompieron por malentendidos, yo tengo el poder de sanarla. No te prometo que todo será como antes, te prometo algo mejor. Traeré arrepentimiento donde hubo orgullo y perdón donde hubo rencor. Yo estoy trabajando en los corazones de los demás, aunque no lo veas. Tú sigue orando, sigue amando y déjame a mí encargarme de la restauración. Caminarás con una nueva autoridad espiritual. La timidez y el miedo a hablar mi verdad serán reemplazados por una confianza serena. Tus palabras tendrán un peso diferente porque no nacerán de la emoción, sino de la comunión conmigo. La gente buscará tu consejo, no porque seas perfecto sino porque percibirán mi sabiduría en ti. Te convertirás en un faro de luz y esperanza en tu entorno, guiando a otros hacia el mismo amor que te ha restaurado a ti. Y sí, también habrá provisión. La ansiedad por el futuro financiero, por el sustento de cada día, comenzará a disiparse. No porque de la noche a la mañana te harás millonario, sino porque entenderás en lo profundo que yo soy tu proveedor. Abriré fuentes de ingreso inesperadas, multiplicaré lo que tienes en tus manos y nunca te faltará nada de lo que necesites. Aprenderás a vivir en una confianza abundante, sabiendo que el dueño del oro y la plata es tu Padre y Él se deleita en bendecir a sus hijos. Lo viejo ha terminado, no es una frase bonita, es un decreto celestial. El ciclo de sobrevivir se ha roto. Hoy entras en un tiempo de florecimiento, de cumplimiento y de gozo. Ya no caminarás mirando hacia atrás con nostalgia o dolor, sino hacia adelante con expectación y fe. Eres mi obra maestra y el mundo está a punto de ver la belleza de lo que mi amor puede hacer con un corazón que se rinde por completo. Este es el nuevo comienzo que he diseñado especialmente para ti. Es un regalo que te entrego con amor infinito, un abrazo a tu alma. Si este mensaje ha sido un bálsamo para tu corazón y ha encendido una luz de esperanza, te invito con toda mi calidez a que formes parte de nuestra hermosa familia aquí en Luz Bíblica Hispana. Suscríbete para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Tu presencia aquí es una alegría y fortalece nuestra comunidad. Nos encantaría, de verdad, leerte en los comentarios. Tu historia es un tesoro. Cuéntanos qué parte de este mensaje resonó más contigo. ¿Hay alguna promesa que estés abrazando hoy al compartir lo que Dios hace en tu vida? Te conviertes en un faro de luz para alguien que podría estar necesitando exactamente esas palabras. Juntos construimos un espacio de fe y apoyo real. Y no te vayas todavía. El viaje no termina aquí. He preparado otro mensaje que sé que hablará a tu corazón. Permite que mi voz te siga guiando y fortaleciendo. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Te espero allí para seguir compartiendo mi amor contigo.